Hola chicos, esta es la primera serie de unos videos que iré grabando poco a poco para ustedes. La forma de construir el trabajo de grado paso a paso. Eh, Vamos a mirar, este es el video 1 y llegaremos hasta la construcción del marco teórico. ¿Qué partes del trabajo se deben escribir primero? El problema, los objetivos y el marco teórico. El problema, recuerden ustedes que debe ser claro y preciso. Debe contar qué está pasando, dónde está pasando, desde cuándo está pasando y qué consecuencias tiene eso que está pasando. En esa misma página del problema se coloca la pregunta de investigación, y la pregunta de investigación es la misma hipótesis. Luego siguen los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Recuerden que uno general y 3 específicos. ¿Qué son los objetivos? Son los que determinan lo que usted va a investigar. Y en el objetivo general están las variables de lo que usted va a investigar, que son variables independientes y dependientes. En el marco teórico, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es todas las teorías, todos los trabajos que se han hecho con anterioridad acerca de ese tema que usted está investigando. Eso es lo que le da peso, lo que le da credibilidad al trabajo. Eso es lo que permite saber que uno sí hizo una revisión bibliográfica exhaustiva. Bueno, ya les dije que las variables son datos o información que están en el objetivo general y que son las que llevan a medir. Ellas deben encontrarse también en los instrumentos de investigación de recolección de la información, que luego será parte del video 2. Las variables, por ejemplo, si tengo, aquí les doy un ejemplo de un objetivo general: describir las costumbres en el uso de redes sociales de los estudiantes de gestión administrativa del INTED en Roldanillo Valle. Entonces, la variable independiente que voy a medir en ese trabajo de acuerdo a ese objetivo general es el uso de las redes sociales, saber si los estudiantes de gestión administrativa del INTED sí tienen uso de redes sociales. Esa es independiente. Ahora, las variables dependientes es qué redes sociales, con qué frecuencia las usan. Esas, entonces, ustedes dirán, en primera escala está el Facebook. El Facebook, los estudiantes consultan el Facebook 100 veces al día, por decir algo. Lo usan para interactuar, para chatear, para grupos, etcétera, etcétera. Esas son las variables dependientes. Eso está en el objetivo general. Porque miren que ustedes, el objetivo general dice describir las costumbres de uso de redes sociales. O sea, que cuando den los resultados, ustedes van a tener que decir las redes sociales que más utilizan son estas y las usan con esta frecuencia, entre las edades de tal. Eso es lo que están averiguando según ese objetivo, y esas son las variables. Así como uno debe responder en los resultados a los objetivos, debe responder las variables. ¿Cómo se responden? A la luz del marco teórico, que eso será también explicación de otro video, pero tengan en cuenta que las variables son las que les dicen a ustedes en el objetivo qué instrumentos deben utilizar para recoger la información, si van a utilizar encuesta, entrevista, cómo deben hacer la revisión bibliográfica. Las variables son las que les dicen eso, y también el objetivo general es el que les dice qué tipo de investigación deben realizar. En este ejemplo, por ejemplo, si voy a escribir, solamente voy a utilizar el tipo descriptivo de investigación con un enfoque cualitativo.
Es muy importante que cuando ustedes vayan a redactar se den cuenta que la pregunta de investigación, que es la hipótesis, debe decir lo mismo que dice en el objetivo general, aunque esté escrito con otras palabras, y también lo mismo que dice en el título. Esa hipótesis también se colocará y se medirá en los instrumentos de recolección a la luz del marco teórico. Bueno, sigue el marco teórico. El marco teórico, ¿qué son? Ya dije, todas las teorías, todos los trabajos, todos los conceptos que vamos a utilizar y que nos permitirán comprobar los objetivos, nuestra hipótesis. Según las normas ICONTED, utilizamos la 5613 para todos los archivos tangibles, los libros, las revistas, las fotocopias, todo eso que usted puede coger. Y la norma 4490 para los archivos que usted baja de internet. Para el marco teórico usted va a utilizar 3 clases de citas. Las cortas o breves, las extensas, las explicativas. Toda cita debe tener parafraseo. El parafraseo le permitirá a usted desarrollarse escribiendo, escribir largo, le rendirá la escritura. Es importante eso. Recuerde que el marco teórico es el que le da peso y sustento al trabajo, a la investigación. Bueno, aquí están las explicaciones y algunos ejemplos de las citas. Las citas cortas o las citas breves son las que tienen menos de 40 palabras, que van dentro del texto y van siempre entre comillas. Recuerde que usted solo puede utilizar las comillas para colocar citas, para nada más. No resalte con comillas. Si quiere resaltar, utilice cursiva o puede utilizar negrilla también, pero no use comillas solo para citas. Solo para citas. Aquí hay un ejemplo de las citas cortas o breves. Empiezo con el parafraseo. Al final del párrafo está la cita. Miren la que está entre comillas. Se coloca el cursor al final. Se le coloca en referencias. Insertar nota al pie. Y la nota al pie va abajo, que está la cita. Empieza por el apellido del autor, el nombre del autor y el año en que se escribió y cuál es el texto. La norma ICONTED la puede bajar de internet, tanto la 5613 como la 4490. ¿Qué son las citas extensas o largas? Son las que tienen más de 40 palabras. Se colocan fuera del texto siempre, sin comillas, pero se utiliza la sangría. La cita debe ser la letra de la cita un punto menos a la letra del tamaño del trabajo. Si usted escribe el trabajo en Arial 12, la cita larga, solo la larga, se coloca en Arial 11. Recuerde que esta va fuera del texto. Aquí tiene también un ejemplo. He escrito el parafraseo antes de la cita, luego va la cita, miren ahí, si ustedes la miden con la diapositiva, tiene más de 40 palabras, también se coloca lo mismo el cursor. Ese espaciecito de margen es lo que se llama sangría y así debe ir la cita larga. Bueno, en ambas citas coloqué el parafraseo antes. Pero el parafraseo también se puede colocar después de la cita o hacer un parafraseo antes y un parafraseo después de la cita. ¿Qué le permite el parafraseo? Que usted pueda escribir. La mayor dificultad que tenemos es ¿qué escribo? ¿Cómo digo esto? ¿Qué digo? Pues usted apoyado en la cita, usted puede escribir. Puede hacer ¿cuántos párrafos de parafraseo? Mínimo 1, máximo 2, 3. Pero el parafraseo es lo que le va a permitir que usted haga un buen marco teórico y que le permitirá que se extienda también, no sea tan par con el trabajo. Usted puede utilizar el parafraseo explicando el trabajo y sus variables con ello. Como lo dice la cita en su variable,
las redes sociales en la variable independiente. Los jóvenes de hoy que están en la sociedad líquida pueden utilizar estas redes como medio continuo de aprendizaje. Y va explicando, eso le dará mucha credibilidad, mucha pertinencia y será producto de su lectura y de su revisión bibliográfica. Y ahora viene la cita explicativa. ¿Qué es la cita explicativa? Pues cuando usted va a explicar o un término, o un dato, o una información que le ha servido, de dónde la ha sacado. Esa cita explicativa ya no se hace con número, sino que se hace con asterisco entre paréntesis. Las citas explicativas, si usted usa citas explicativas, no tiene que usar en el trabajo el mini diccionario que se coloca antes del trabajo. No lo tiene que usar. Entonces, a mí me gustan más las citas explicativas porque directamente estoy diciendo de dónde saqué el término y de dónde saqué el dato. Pero esas son opcionales de usarlas. Realmente en el Internet no las exigen tanto, pero las pueden colocar. Como el marco teórico es el sustento y los cimientos del trabajo, por favor, siquiera 20 autores. Ese marco teórico empieza antes no lleva su título, pero sí empieza con los antecedentes del trabajo, o sea, con aquellos trabajos que se hicieron antes de ese mismo tema. Por ejemplo, Víctor, que está manejando la economía de las familias. ¿Cuántos trabajos de economía familiar, aunque no sea de la iglesia, aunque no sea de religión, se han hecho en el mundo, en Colombia, en la región? Y así sucesivamente los otros que están haciendo sus trabajos. Entonces, usted puede colocar 5, pero si no encontró sino 3, coloque 3 antes. Coloque los ordenados, primero los internacionales, luego los nacionales y luego los regionales. Y luego vaya colocando autores de teoría. En mi ejemplo, por ejemplo, que estábamos haciendo sobre las redes sociales, yo colocaría a Bauman, que es un filósofo moderno que habla de la sociedad líquida y de cómo los jóvenes emplean todo lo que es la tecnología. Ese lo colocaría porque ese es el que me da pie para el uso de la tecnología y las redes sociales y el uso de los teléfonos inteligentes. Colocaría trabajos que hablen sobre qué es una red social, cómo se usa en la educación, etcétera, etcétera. Es muy importante que usted entre párrafo y párrafo, entre trabajo y trabajo, use conectores. Si viene mencionando, por ejemplo, a Bauman sobre la sociedad líquida, para empezar otro trabajo, por su parte, este autor habla sobre tal cosa y tal otra. Los conectores, eso le permite conectar el párrafo y que la redacción del marco teórico tenga un hilo, una coherencia. Es importante de ello. Bueno, esto lo había dicho en la diapositiva anterior, que continúe la redacción del marco citando autores que tengan algo que soporte, como el ejemplo que les di de Bauman. Sustente con esos autores lo que usted quiere demostrar. Sustente, diga, aproveche la lectura de esos autores, las ideas de esos autores. Usted los puede citar. Para ello, haga aparte un banco, una base de datos, que también les voy a mandar el ejemplo de la que yo hice en la universidad en mi tesis, una base de datos que puede ser en Excel, donde usted vaya recolectando los documentos que ha leído. ¿Qué le ha llamado la atención de ese documento? ¿De qué se trata ese documento? Así es más fácil cuando usted vaya a escribir y vaya a colocar sí